Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy coincide que es una de las obras más importantes de la literatura y uno de mis libros preferidos, Relato de un náufrago del Nobel Gabriel García Márquez. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y ahora sin más preámbulo, comencemos. En una playa tras sobrevivir 10 días a la deriva en una balsa sin comida ni agua. Un mes después del desastre, Velasco llegó a las oficinas del diario El Espectador, donde aseguró querer contar el relato verdadero de supervivencia. Gabriel García Márquez trabajaba como reportero y documentó la narrativa de Velasco. Aunque la mayor parte de la historia de Velasco ya era conocida, ciertos aspectos habían sido censurados por el gobierno bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Velasco relató cómo, contrariamente a lo informado, el barco no capeó ninguna tormenta. El accidente se debió a que el destructor había sido sobrecargado con contrabando estadounidense, lo que provocó que se hundiera gravemente en los mares agitados. La verdadera historia de Velasco se publicó en los periódicos del Espectador durante 14 días y causó revuelo nacional. La historia le costó a Velasco su puesto en la Marina y resultó en el cierre del periódico por parte del gobierno. Márquez no ha vuelto a la historia en más de 5 años, no antes de que un compañero periodista viera a Velasco trabajando detrás del escritorio en una empresa de autobuses. Márquez lamenta que los editores estén más interesados en la historia por su renombre actual como autor y menos que por la historia en sí de este señor que, de manera heroica, permaneció 10 días en una balsa y sobrevivió. Capítulo 1. ¿Cómo eran mis compañeros en el mar? El 22 de febrero de 1955 se le dice a la tripulación del ARC Caldas que regresarán a Cartagena, Colombia, después de pasar los últimos 8 meses atracados en Mobile, Alabama. El barco está en Mobile, siendo recondicionado con armas más grandes y componentes electrónicos más nuevos. Durante el despliegue de 8 meses, los miembros de la tripulación disfrutan pasando tiempo en tierra con algunas de las chicas locales en los bares. Su bar favorito es el de Joe Palooka, o también en el cine. La novia de Velasco se llama Mary Adress. Una noche, Velasco y algunos de sus compañeros ven la película El motín de Cain. El aspecto más interesante de la película para los hombres es la tormenta, deja una huella imborrable. Todos sienten una sensación de temor después, especialmente al regresar al barco. El miedo de Velasco a sufrir una terrible tormenta dura toda la semana y decide dejar la marina una vez que regrese a Cartagena. Velasco confía sus temores al marinero de segunda clase Ramón Herrera, quien también quiere dejar la armada por inquietudes similares. El 24 de febrero de 1955, a las 3 de la mañana, el Caldas zarpa en anclas y hacia Cartagena. La cubierta del destructor está cubierta con cajas de contrabando, como refrigeradores, estufas, radios, lavadoras y muchas más cosas. Toda la tripulación está feliz de regresar a casa. Velasco cumple con sus funciones y luego se retira a su litera. Habla con Ruiz Rengifo, hablando del mareo, sobre todo porque Miguel Ortega, marinero experimentado y veterano de la Guerra de Corea, está muy mareado. Velasco se siente bien y Rengifo responde: el día que me enferme, el mar se enfermará. Capítulo 2. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo. En la mañana del 26 de febrero, Velasco se siente menos preocupado por el viaje. Todo está bastante normal, aunque el destructor está rodando un poco, y Miguel Ortega está gravemente enfermo por el mareo. Sin embargo, a las 6 de la mañana siguiente, el barco entra en el Caribe y comienza a zambullirse violentamente en los mares más embravecidos. Luis Rengifo calma a Velasco recordándole que el Caldas es un barco lobo. Durante la Segunda Guerra Mundial hundió un submarino alemán. Sin embargo, las escenas del motín de Cain, la película que vieron, se queda con Velasco y está inquieto. El destructor continúa navegando laboriosamente durante todo el día, solo para empeorar por la noche. A la medianoche se da la orden de todo el personal a babor. El barco se inclina peligrosamente a estribor y la orden es un intento de enderezar el barco con la tripulación como contrapeso. Ortega todavía está terriblemente enfermo y hay que ayudarlo a pasar a babor. Toda la tripulación ha dormido poco o nada. La situación bajo cubierta se vuelve insostenible y Velasco, Ortega, Herrera, Rengifo y otros permanecen en cubierta aunque ya no están de servicio. Las olas bañan habitualmente los costados del barco, no hay tormenta, el cielo está despejado y la visibilidad es total. Las grandes olas son causadas por fuertes vientos.
Se repite la orden de la noche anterior, todo el personal a babor. Ortega se coloca sobre la barandilla para vomitar. El barco se inclina espantosamente hacia un lado y Ortega desaparece de la vista. Una gran ola se estrella sobre Velasco y los demás. El barco trabaja para enderezarse. ¡Qué suerte! Este barco se hunde y no quiere volver a subir, comenta Luis Rengifo. Es la primera vez que Velasco lo ve nervioso. Todos esperan la orden de soltar el contrabando, pero no llega. En cambio, se les ordena que se pongan los chalecos salvavidas. Otra ola choca contra ellos. Velasco observa que el barco aparentemente desaparece en el agua y se da cuenta de que lo han arrojado por la borda. Capítulo 3. Viendo ahogarse a 4 de mis compañeros de barco. Velasco y los demás luchan en el agua turbulenta. Al principio Velasco se agarra con fuerza a una caja, pero luego ve una balsa salvavidas cercana e intenta alcanzarla 3 veces antes de subir con éxito a bordo. A su alrededor está Eduardo Castillo, que sostiene con fuerza a Julio Amador Caraballo, Luis Rengifo y Ramón Herrera. Caraballo y Castillo están solo a 3 metros de Velasco y la balsa. Herrera ha desaparecido. Velasco intenta acercarse lo suficiente para alcanzar a los 2 hombres y ayudarlos a subir a bordo con un remo. Sin embargo, una gran ola aleja la balsa de los 2 hombres que luchan. Cuando Velasco intenta reubicar a Caraballo y Castillo, no los ve por ningún lado. Velasco luego intenta remar hacia Rengifo, el nadador más fuerte. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el viento y el tamaño de la balsa hacen que remar a cualquier distancia sea casi imposible. Rengifo intenta nadar hasta la balsa, pero no puede. Velasco observa cómo Rengifo se hunde bajo las olas a solo 2 metros de su remo extendido. El Caldas está en la distancia navegando. Un sol brillante del mediodía está en lo alto. Velasco calcula que las Caldas solo deberían tardar de 2 a 3 horas en llegar a Cartagena. Al notar un pequeño corte en la rodilla, hace un inventario de lo que tiene consigo. La balsa en sí no está equipada con suministros, por lo que todo lo que tiene es su reloj, un anillo de oro, una cadena con la Virgen del Carmen, llaves de su casillero y 3 tarjetas de presentación. Por puro aburrimiento, lee las cartas una y otra vez. De alguna manera le parecen mensajes en una botella y reflexiona que si tuviera una botella lo colocaría dentro. Capítulo 4. Mi primera noche solo en el Caribe. Velasco contempla el rumbo de su balsa e imagina al operador de radio del Caldas denunciando a los hombres al agua. Calcula que tiene alrededor de 1 hora hasta la 1 de la tarde para esperar antes de que lleguen los aviones. Recorre el horizonte, él sabe exactamente lo que hará para señalar a los aviones, agitará su camisa salvajemente. Se quita la camisa con anticipación, a las 2 en punto no hay aviones. El viento es fuerte y escucha la voz de Luis Rengifo llamándolo. A las 3 de la tarde comienza la desesperación. Velasco vuelve a calcular imaginando al operador de radio a bordo del Caldas que no pudo reportar a los hombres por la borda. Él calcula que los aviones deberían llegar independientemente de cualquier retraso alrededor de las 4:15 de la tarde. El viento amaina y ya no escucha a Rengifo. Los aviones nunca llegan y la noche desciende. Velasco está asombrado por la oscuridad del mar y luego lamenta que ningún avión pueda verlo en la oscuridad. Siente una sensación de terror en la densa oscuridad de la noche y en el sonido de las olas. Se siente más solo que durante el día y continuamente revisa la hora en su reloj y piensa en los aviones de rescate. Encuentra a la Orsa Menor, en el cielo y se siente un poco menos solo porque le recuerda una época en la que estaba con amigos, incluido Ramón Herrera. Esta primera noche en el mar se siente especialmente larga y mira su reloj con tanta frecuencia que se vuelve una tortura. Hace mucho frío. Insomne está seguro de que si ve un barco podría gritar tan fuerte que lo escucharían desde cualquier distancia. El amanecer llega rápido. Velasco no piensa en la comida ni en el agua ni en el sueño, sino que espera pacientemente el rescate que cree inminente. A las 7 de la mañana Velasco recuerda el desayuno a bordo del destructor y siente un nudo en el estómago. Por primera vez considera su mala suerte porque no debería haber estado en cubierta, no estaba de servicio y debería haber estado debajo de la cubierta de su litera. Hacia el mediodía Velasco recuerda Cartagena y se pregunta por el rescate. Otros ya han sido recogidos y que él podría ser el único solo y a la deriva. Luego ve en el horizonte, se acerca a un avión y empieza a agitar su camisa. Capítulo 5. Yo tuve un compañero en la balsa. El primer avión vuela por encima, pero es demasiado alto.
El avión aparece y desaparece en el mismo punto del horizonte, indicando en qué dirección está la Tierra. Alrededor de las 12:35, un gran hidroavión vuela más cerca. Velasco no está seguro de qué tipo de avión es, pero cree reconocerlo como uno de la Guardia Costera de la zona del Canal de Panamá. El avión continúa dando vueltas a baja altura, y Velasco ve a un hombre adentro buscando en el mar con binoculares. En lugar de aterrizar, el avión vuela una vez más por encima y luego de regreso en la dirección de donde vino. Velasco está seguro de que lo vieron. Debido a la dirección del último avión, se siente seguro de las direcciones en las que se encuentran Cartagena y Panamá. Espera pacientemente el rescate, asegurado que llegará dentro de una hora. Tiene la garganta seca y un tiburón pasa nadando junto a su balsa. El tiburón es la primera criatura que encuentra en el mar, no le parece tan abrumador en ese momento. Más tiburones se acercan minutos después. Durante los días siguientes se entera que los tiburones siempre llegan a cazar alrededor de las 5 y desaparecen al anochecer. Al ver cómo muchos de los tiburones se alimentan de peces, anhela desesperadamente solo un bocado de lo que queda. Se siente débil, pero no agotado. Encuentra la orsa menor nuevamente en el cielo y comienza a remar en dirección a la tierra, comenzando un ritmo de remar y descansar. A la medianoche todavía está en ello. A las 2 de la madrugada, finalmente agotado, cruza los remos. Tiene sed, pero no hambre. Piensa en los otros hombres a bordo del Caldas y si los otros fueron arrojados por la borda y cómo les fue. Sueña con su mejor amigo, Jaime Manjarrés, y huevos revueltos. Al despertar con una sacudida recuerda la fatídica ola y cree ver a Jaime sentado en la borda y que siempre ha estado allí. Mantiene un breve diálogo con Jaime. En un momento Jaime apunta en dirección a Cartagena y Velasco imagina que ve las luces. Cuando mira hacia la borda, Jaime se ha ido. El sol nace en su tercer día en la mar. Capítulo 6. Un barco a la vista y una isla de caníbales. Debido a la forma de la balsa, Velasco nunca está seguro de si se mueve hacia adelante o hacia detrás, por lo que fija un remo en el extremo para dar un sentido de dirección. También comienza a anotar los días que ha estado en el mar en la borda con sus llaves. Todavía no ha comido ni bebido nada desde que se cayó en la mar, y la respiración es cada vez más difícil debido a las quemaduras solares. Al cuarto día bebe un poco del agua del mar, lo suficiente para mojar su garganta seca. Los tiburones llegan puntualmente a las 5 para alimentarse vorazmente, lo que pone nervioso a Velasco. Tiene un remo preparado por si tiene que defenderse. Cuando sale el sol al día siguiente, Velasco cree que podría estar alucinando nuevamente porque ve un barco en el horizonte. La vista de las luces del barco le da una nueva fuerza y comienza a remar hacia esas luces. Sin embargo, no cierra distancia en el barco y este desaparece. Al quinto día, Velasco está decidido a controlar su balsa, temiendo que dejar que el viento establezca su rumbo lo lleve a una isla de caníbales. Leyó un libro en Bogotá unos años antes, El Renegado, que era el relato de un marinero en tiempos de guerra que sobrevivió al hundimiento de su barco, logrando nadar hasta la seguridad de una isla solo para luego... Capítulo 7. Los desesperados recursos de un hombre hambriento. Velasco agarra la gaviota y le retuerce el cuello tras un momento de vacilación. Es más pequeña de lo que pensó al principio y la sangre irrita a los peces cercanos. En un desastre trata de comerse la gaviota y sabe terrible. Reflexiona brevemente sobre su uso como cebo para los peces, pero todavía no tiene los medios para fabricar el equipo de pesca más rudimentario. A pesar de su hambre voraz, Velasco no puede soportar al pájaro y lo arroja por la borda. Se acuesta sintiéndose miserable, sin embargo, la belleza de la luna esa noche le levanta el ánimo. Velasco está delirando y se siente al borde de la muerte. Piensa en su familia en casa y se pregunta si le estarán celebrando un velatorio. Como no ha visto más aviones, está seguro de que han abandonado su búsqueda. En su sexto día a la deriva está perdiendo la esperanza de ser rescatado. Recuerda haber visto los restos de un hombre mutilado por un tiburón. No quiere morir de esa manera, por lo que se ata a la balsa. De repente recuerda las tarjetas de presentación en su bolsillo y se las come. El mismo acto de comer le da una sensación de renovación y esperanza. El alivio que le brindan las cartas hace que Velasco se replantee comerse los zapatos. Lo intenta, pero son demasiado duros. Duerme inquieto pero largo, despertando a su séptimo día, que siente que será el último, y más gaviotas sobre sus cabezas. Esta vez imagina con temor que las gaviotas no están cerca de tierra, sino que las gaviotas también se pierden en el mar.
Capítulo 8. Mi lucha contra los tiburones por un pez. Velasco lleva 7 días a la deriva y está perdiendo las ganas de sobrevivir. Sin embargo, cuando te sientes cerca de la muerte, tu instinto de autoconservación se fortalece. Intenta y no consigue atrapar un pez nadando cerca de la balsa con sus propias manos. Todo lo que obtiene por sus esfuerzos son dedos cortados de donde el pescado lo mordisqueaba. De repente muchos tiburones comienzan a agitarse alrededor de la balsa. Presa del pánico, uno de los peces que intenta escapar de los tiburones salta al regazo de Velasco. Se aferra a él para salvar su vida, tratando de matar al pez con un remo. Eventualmente asegura y mata al pez, pero las duras escamas hacen que comerlo sea muy difícil. Intenta cortar al pescado con sus llaves, pero es en vano. Encuentra una apertura en las branquias y desgarra al pescado. Empieza a comer un trozo de pescado crudo. No le gusta el sabor, pero sigue masticando. Toma un segundo bocado y se siente lleno. En un lapso momentáneo de juicio intenta limpiar el pez en el agua. Luego un tiburón le arrebata la única comida que ha tenido en una semana. Pierde medio remo tratando de luchar contra el tiburón. Capítulo 9. Comienza a cambiar el color del agua. Velasco golpea el agua con su remo roto frustrado. Todavía tiene 2 remos más y sabe que debe tener cuidado con ellos. Se desarrolla una tormenta. A la medianoche una gran ola lo derriba a él y a la balsa. Velasco llega a la balsa antes de que se aleje demasiado, pero los 2 remos intactos se pierden. A pesar de perder el pescado y los remos, Velasco se considera afortunado. Para no perder su bastón, el remo roto, o ser lanzado de la balsa nuevamente, se asegura a sí mismo y al bastón a la balsa con la cinta de cuerda del fondo. Un rato después, sin embargo, otra ola vuelca la balsa y debe luchar para liberarse antes de ahogarse. Puede quitarse el cinturón que había atado de la cinta de cuerda y liberarse. Él utiliza todas sus fuerzas para dar la vuelta a la balsa, y yace exhausto en la balsa. A pesar del tiempo tormentoso, no cae ni una gota de lluvia. Velasco bebe unos puñados de agua de mar. Sopla un viento cálido y tranquilizador, y una gaviota grande y vieja sobrevuelta aterriza en la borda. Velasco siente que debe estar cerca de tierra. Aparecen muchas más gaviotas. Pasa el día mirando al horizonte. El mar cambia de color azul a verde. Las señales de tierra que se acerca son inconfundibles. Capítulo 10. Perdidas las esperanzas hasta la muerte. Velasco se pregunta dónde podría estar, si la balsa se dirigió hacia Colombia o si se dirigió hacia el norte. No tiene ni idea. La vieja gaviota se queda con él en la balsa y ni siquiera piensa en matarla. Sin embargo, la atrapa. Se da cuenta del miedo en sus ojos y se compadece de ella, y lo suelta donde se reúne con el rebaño. El sol brilla y hace calor y vuelve a sentir una sensación de desesperación. A lo largo de 12 horas Velasco había comenzado a sentirse feliz, pero el estado de ánimo desaparece instantáneamente y solo siente desesperación. Se acuesta boca abajo en la balsa con la espalda ardiendo al sol, pero ya no le importa. Siente que se está muriendo y siente una extraña sensación de esperanza por eso. Al despertar y recordar una fiesta en Mobile, Velasco recuerda la tienda donde obtuvo las tarjetas de presentación y la amistad que él y otros marineros desarrollaron con el vendedor judío Masí Nasser. El aturdimiento se rompe cuando una tortuga marina nada cerca de la balsa. Teme que la tortuga vuelque la balsa y el miedo disipa su desesperación. Sin saber cómo llegó allí, Velasco advierte una raíz roja enredada entre las correas de la balsa. Tiene tanta hambre que lanza toda precaución al viento y lo muerde. Sabe a sangre. Después de comerse la raíz no se siente mejor, solo desesperado. Recuerda la escuela y la Virgen del Carmen y se pone a rezar. Sintiendo paz, sabe que se está muriendo. Capítulo 11. Al 10º día, otra alucinación, la Tierra. La 9ª noche parece la más larga de todas. Velasco recuerda algo sobre cómo los moribundos vuelven sobre sus pasos y recuerda los eventos que rodearon el accidente con vívidos detalles. Está delirando y no tiene el control de sus sentidos. Se despierta temblando con un viento frío y se siente febril con un terrible dolor de cabeza. Confundido y desorientado, no sabe si es el amanecer o el crepúsculo. El dolor de la rodilla empeora, ve algo parecido a una sombra en el horizonte y piensa que es tierra, pero cree probablemente que sea solo otra alucinación. Se pasa el día maldiciendo el dolor y diciendo que aún no ha muerto.
A las 5 en punto está convencido de que la tierra que ve es real y descubre una nueva fuerza en lo más profundo de sí mismo. Intenta remar hacia la orilla con su remo roto. El remo es inútil. Desesperado por no alejarse de la tierra, se sumerge en el mar. Casi pierde su medalla de la Virgen del Carmen, pero la agarra y se la coloca entre los dientes antes de nadar más lejos. Lucha por llegar a la costa y a veces pierde de vista la tierra y teme que todo fuera una ilusión. Sin embargo, está demasiado lejos en el agua para regresar a la balsa, por lo que avanza con todas sus fuerzas. Capítulo 12. Una resurrección en tierra extraña. Después de nadar durante 15 minutos, Velasco finalmente vuelve a divisar la tierra, seguro de que es real. Continúa nadando hacia la orilla, pero le faltan las fuerzas. Cuando toca la arena por primera vez, la resaca amenaza con llevarlo de regreso al mar. Demasiado débil para pararse, araña la arena y salga del agua. Velasco se tumba en la playa y nota el silencio que lo rodea. Al escanear el área en busca de signos de presencia humana, se da cuenta de una cerca de alambre de púas, un camino estrecho con huellas de animales y cáscaras de coco. Se imagina que alguien debe venir con regularidad y cosechar los cocos. Después de un rato, un perro ladra y luego aparece una niña que camina. Sin saber dónde está, Velasco se pregunta si la niña habla español. Pide ayuda en inglés, ella se asusta y huye. Velasco se siente ansioso porque acaba de perder su última oportunidad de rescate. Sin embargo, los ladridos regresan y aparece un hombre llevando un burro. Esta vez Velasco grita en español. El hombre al principio no responde, pero luego en español le pregunta a Velasco que qué le sucedió. Velasco le dice al hombre rápidamente. El hombre debe llevar algún cable a babor primero, pero regresará por Velasco. Velasco le pregunta en qué país está y el hombre le responde que en Colombia. Capítulo 13. 600 hombres me conducen a San Juan. El hombre regresa y lleva a Velasco a su choza, donde dos mujeres, una de ellas la de la playa, lo ayudan a bajar del burro y lo cuidan. Le dan solo pequeñas cucharadas de caldo de canela. Velasco está desesperado por contar su historia. Nadie había oído hablar antes del Caldas, lo que le sorprende, estaba seguro de que todos sabían del accidente. Las mujeres continúan cuidándolo y atendiendo sus heridas. Lo alimentan con pequeñas cantidades de agua azucarada, diciéndole que el médico debe beberlo primero antes de que pueda comer algo más. Velasco se entera del nombre del hombre que lo encontró en la playa, Dámaso y Mitela. Dámaso lleva a dos policías a su cabaña para atender a Velasco. Ellos tampoco han oído hablar nunca sobre el Caldas. La gente de esa zona simplemente no recibe muchas noticias, explican. En la ciudad solo hay una tienda con motor eléctrico y radio. Pronto gente de todos lados viene a ver a Velasco. El inspector de policía, todos los demás policía y otros 60 vienen para llevar a Velasco al pueblo de Mulatos, desde donde pueden viajar más lejos. Una vez en Mulatos, Velasco se instala en una casa. Mucha gente viene a verlo. Le recuerda una época en Bogotá cuando pagó 50 centavos para ver a un fakir, un término utilizado para un mendicante sufí musulmán, pero también se ha utilizado para los no musulmanes para denotar la estética que vive únicamente de la limosna. Ahora, sintiéndose él mismo como un espectáculo, Velasco nota similitudes entre él y el fakir. Los hombres de antes escoltan a Velasco a un pueblo más grande, San Juan de Urabá, acompañado de una multitud numerosa y curiosa. Velasco es visto por el doctor Humberto Gómez, quien lo examina y le dice que lo espera un avión para llevarlo a Cartagena. Capítulo 14. Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. Velasco es considerado un héroe, lo que lo confunde. No se siente un héroe, entonces en mi caso el heroísmo consistió únicamente en no permitirme morir de hambre y sed durante 10 días. Una vez en Cartagena, Velasco pasa varias semanas